Continuando entonces con la lectura 12 reglas para vivir del Dr. Jordan Peterson, hemos llegado a la regla número 8. Di la verdad, o por lo menos, no mientas. En una entrevista a la televisión le preguntaron cuál de las 12 reglas era la más difícil de cumplir. Y él dijo, esta, di la verdad o por lo menos no mientas. Yo creo que es la más difícil de poner en práctica. Entonces, comienza con esta imagen. Vamos a compartirla. Esta imagen es como, yo no sé bien decir, no, debe ser una representación de algún cuadro que existe, ¿no? Un dibujo sacado seguramente de algún cuadro donde está, ¿eso es una reina o es la Virgen? No sé. Título, La verdad en la tierra de nadie. Cursé mis estudios en psicología clínica en la Universidad McGill en Montreal. Solía cruzarme con mis compañeros de clase en las instalaciones del Hospital Douglas, donde vivimos nuestras primeras experiencias directas con personas que padecían enfermedades mentales. Se trata de una institución que ocupa un inmenso terreno y docenas de edificios, algunos de los cuales están conectados por medio de túneles subterráneos que protegen tanto al personal como a los pacientes de los interminables inviernos de Montreal. En otras épocas, el hospital albergaba a centenares de pacientes que estaban internados a largo plazo. Esto era antes de la aparición de los fármacos antipsicóticos y de la generalización de los movimientos de desinstitucionalización a finales de la década de 1960, que vieron el cierre de casi todos los manicomios, condenando a menudo a los pacientes entonces liberados a una vida mucho más dura en las calles. Así pues, a principios de la década de 1980, cuando visité el lugar por primera vez, ya solo seguían allí los casos más graves. Eran personas extrañas y muy deterioradas que se apiñaban alrededor de las máquinas expendedoras desperdigadas por los túneles del hospital. Parecían sacados de una fotografía de Diane Arbus o de un cuadro del Bosco. A mí me late que este es un cuadro del Bosco. Un día, mis compañeros y yo estábamos en fila esperando instrucciones del estricto psicólogo alemán que dirigía las prácticas clínicas. Una paciente interna, frágil y vulnerable, se acercó a una estudiante, una joven conservadora de buena familia. La paciente se dirigió a ella de forma amigable, infantil, y le preguntó, ¿por qué estáis todos aquí de pie? ¿Qué estáis haciendo? ¿Puedo quedarme con ustedes? La compañera se giró hacia mí y me pregunta, insegura, ¿qué le digo? La había pillado por sorpresa, y a mí también, que alguien en una institución de aislamiento y deterioro semejante pidiera algo por el estilo. Ninguno de los dos quería decirle nada que pudiera percibirse como un rechazo o una reprimenda. Repentinamente nos habíamos adentrado en una especie de tierra de nadie, en la que la sociedad no proporcionaba ningún tipo de regla o directriz. Comenzábamos las prácticas y no estábamos en absoluto preparados para enfrentarnos en las dependencias de un psiquiátrico con una paciente esquizofrénica que nos hacía una pregunta ingenua y amistosa para tantear las posibilidades de verse incluida en un grupo. Tampoco se podía aplicar la dinámica conversacional natural entre personas que prestan atención a indicaciones contextuales. ¿Cuáles eran las reglas en una situación semejante, totalmente ajena a los límites de una interacción social habitual? ¿Cuáles eran exactamente las opciones? En ese instante, solo se me ocurrieron dos. Podía contarle a la paciente una historia inventada con la intención de quedar bien o podía responderle con sinceridad. Solo se admite a 8 personas en nuestro grupo. Había sido un ejemplo del primer caso, así como, es que justamente ahora nos estábamos yendo. Ninguna de estas dos opciones habría herido ningún sentimiento, por lo menos a nivel superficial, y mencionaba la diferencia del estatus que nos dividía.
pero ninguna de las dos habría sido exactamente cierta. Así que no me decanté por ninguna de ellas. Le dije a la paciente, tan simple y directamente como pude, que éramos estudiantes, que estábamos empezando las prácticas para ser psicólogos y que por ese motivo no podía unirse a nosotros. La respuesta subrayaba la distinción que existía entre su situación y la nuestra, poniendo todavía más de relieve el contraste entre ambas. Se trataba de una respuesta más dura que una mentira piadosa bien pensada, pero ya tenía por entonces cierta noción de que faltar a la verdad, por muy buenas intenciones que motivaran tal decisión, era algo que podía generar consecuencias imprevistas. La paciente adoptó un aire abatido y dolido, pero solo por un momento. Entonces lo comprendió y volvió a la normalidad. Era lo que había, y punto. Antes de empezar mis prácticas clínicas, ya me había tocado vivir unas cuantas experiencias extrañas. De forma repentina, me vi asediado por violentas convulsiones que nunca ejecuté, y a raíz de eso desarrollé la convicción de que en realidad no sabía gran cosa acerca de quién era y de qué me llevaba entre manos. Así que empecé a prestar mucha más atención a lo que hacía y decía. Fue como poco una experiencia desconcertante. Enseguida me dividí en dos partes, una que hablaba y otra, más distante, que prestaba atención y juzgaba. Y enseguida advertí que casi todo lo que decía no era verdad. Tenía motivos para actuar así. Quería vencer en discusiones, obtener un estatus, impresionar a gente y conseguir lo que quería. Utilizaba el lenguaje para doblar y moldear el mundo de tal forma que se encaminara allí donde pensaba que hacía falta. Pero haciéndolo, me convertía en un farsante. Una vez que me di cuenta de ello, empecé a intentar decir solo aquellas cosas a las que la voz interna no se opondría. Empecé a intentar decir la verdad, o al menos a no mentir, y enseguida descubrí que una habilidad así resultaba muy práctica cuando no sabía qué hacer. ¿Qué hacer cuando no sabes qué hacer? Di la verdad. Así que eso fue lo que hice mi primer día en el Hospital Douglas. Más adelante tuve un paciente paranoico y peligroso. Trabajar con personas paranoicas es todo un desafío. Piensan que son víctimas de misteriosas fuerzas conspirativas que traman sus malvados planes en la oscuridad. Los paranoicos están siempre alerta, siempre concentrados, prestan atención a las indicaciones no verbales de una forma extremadamente manifiesta. Nada común en interacciones humanas ordinarias. Se equivocan a la hora de interpretarlas. Ahí está precisamente la paranoia, pero a pesar de eso son prácticamente insuperables en su habilidad de detectar segundas intenciones, juicios y falsedades. Tienes que escuchar con mucha atención y decir la verdad si quieres que una persona paranoica te confíe sus secretos. Escuché con mucha atención y le hablé con sinceridad a mi paciente. De vez en cuando, él relataba fantasías espeluznantes consistentes en despellejar a personas para vengarse. Entonces, me fijaba en mi propia reacción. Prestaba atención a los pensamientos e imágenes que emergían en el teatro de mi imaginación a medida de que hablaba y le decía lo que observaba. No pretendía controlar o dirigir sus acciones o pensamientos, ni tampoco los míos. Tan solo intentaba transmitirle con la mayor transparencia de la que era capaz hasta qué punto lo que estaba haciendo afectaba de forma directa, por lo menos, a una persona, a mí. Mi cuidadosa atención a mis respuestas francas no significaban que permaneciera impasible, ni mucho menos que aprobase lo que me estaba diciendo cuando me asustaba. Y eso ocurría a menudo. Le decía que sus palabras y sus acciones estaban erradas, que se iban a meter en un buen lío. A pesar de todo, me hablaba porque lo escuchaba y porque respondía con honestidad, incluso si no le daba la razón. Confiaba en mí, a pesar de, o mejor dicho, a causa de mis objeciones. Era paranoico, pero no estúpido. Sabía que en su comportamiento era socialmente inaceptable y sabía que, sin duda, cualquier persona decente reaccionaría con horror
ante sus malsanas fantasías. Confiaba en mí y se mostraba dispuesto a hablar conmigo precisamente porque yo reaccionaba de ese modo, y sin esa confianza no existía la menor posibilidad de entenderse. Sus problemas solían comenzar con una situación de carácter burocrático, por ejemplo, en un banco. Estaba en una institución con la intención de realizar algún tipo de trámite sencillo, ya fuera abrir una cuenta, pagar una factura o solventar algún error. Por lo general, acababa encontrándose con las típicas personas nada dispuestas a ayudar que uno suele encontrarse en esa clase de lugares. La persona en cuestión no admitía el documento de identificación que le entregaba o requería determinada información que era innecesaria o bien resultaba complicada de obtener. Entiendo que, en algunas ocasiones, el trajín burocrático resultaba ineludible, pero en otras el tema se complicaba de forma gratuita en virtud de los mediocres abusos relacionados con el poder burocrático. Mi paciente estaba obsesionado con el honor, que para él era más importante que la seguridad, la libertad o las posesiones. Siguiendo esa lógica, puesto que los paranoicos son de una lógica impecable, no podía permitir que nadie lo menospreciara, insultara o tratara con desdén, ni siquiera lo más mínimo. Era incapaz de pasar nada por alto. A causa de su actitud rígida e inflexible, sus acciones le habían acarreado ya unas cuantas órdenes de alejamiento. No obstante, una orden de alejamiento tan solo consigue disuadir a la clase de personas que nunca habían recibido una, para empezar. Su frase favorita en este tipo de situaciones era: voy a ser tu peor pesadilla. He llegado a desear ardientemente ser capaz de pronunciar algo así tras haberme topado con obstáculos burocráticos innecesarios, pero la verdad es que lo mejor suele ser no decir nada. Pero es que mi paciente quería decir exactamente lo que estaba diciendo y en ocasiones acababa convirtiéndose realmente en la peor pesadilla de alguien. Era el malo de la película No es país para viejos. La persona con la que te cruzas en el lugar equivocado en el momento equivocado. Si te interponías en su camino, aunque fuera de forma accidental, te acosaba, te recordaba lo que le habías hecho y te aterraba. No era la persona más adecuada a la que mentir, así que yo le decía la verdad y así estaba tranquilo. Título: Mi propietario. Más o menos por entonces, mi casero era un hombre que anteriormente había encabezado una pandilla local de moteros. Mi mujer, Tammy, y yo vivíamos al lado de él, en el pequeño edificio de apartamentos de sus padres. Su novia, que tenía marcas de autolesiones típicas de personas con trastornos límites de la personalidad, se suicidó cuando vivíamos allí. Él se llamaba Dennis y era grande y fuerte, un franco-canadiense de barba gris, que tenía mucha mano para todo lo relacionado con la electricidad. También tenía cierto talento artístico y se dedicaba a confeccionar carteles de madera laminada con luces de neón personalizados. Tras una etapa en la cárcel, hacía lo posible por mantenerse sobrio, pero una vez al mes, por lo menos, desaparecía durante un par de días de juerga. Era uno de esos tipos con una capacidad milagrosa para el alcohol. Podía beberse 50 o 70 cervezas en una borrachera sostenida de 2 días y conseguía mantenerse de pie durante todo el tiempo. Puede resultar difícil de creer, pero así era. Por entonces, me dedicaba a investigar acerca del alcoholismo familiar y a menudo escuchaba a personas que me hablaban de padres que consumían más de 1 litro de vodka al día. Estos patriarcas solían comprarse una botella cada tarde de lunes a viernes y 2 los sábados para adelantarse al cierre de las licoreras los domingos. Dennis tenía un perrito. A veces Tammy y yo escuchábamos a Dennis y al perrito aullar como locos en el jardín de atrás a las 4 de la mañana durante uno de los maratones alcohólicos. En estas ocasiones Dennis llegaba a beberse todo el dinero que tenía y después venía a nuestro apartamento. Escuchábamos que llamaban a la puerta y ahí estaba Dennis,
tambaleándose, pero erguido y milagrosamente consciente. En las manos llevaba la tostadora, el microondas o alguno de sus carteles, cualquier objeto que quisiera venderme para poder seguir bebiendo. Así le compré unas cuantas cosas, fingiendo benevolencia, pero Tammy acabó convenciéndome de que no podía seguir haciéndolo. Era algo que a ella le ponía nerviosa y que le hacía daño a Dennis, por quien sentía lástima. Pero por muy razonable e incluso necesaria que resultara su petición, yo me seguía viendo en una situación complicada. ¿Qué le puedo decir a un antiguo líder motero de temperamento violento y en avanzado estado de embriaguez cuando te intenta vender su microondas con un inglés precario a las 2 de la mañana en la puerta de tu casa? Era una pregunta aún más difícil que la de la paciente interna y el paranoico con ganas de despellejar gente, pero la respuesta era la misma, la verdad. Pero más te valía saber qué narices era la verdad. Poco después de haber hablado con mi mujer, Dennis volvió a llamar a nuestra puerta. Me lanzó una mirada directa y escéptica, con los ojos entreabiertos, característica de alguien acostumbrado a beber mucho y que se ha metido en problemas unas cuantas veces. Una mirada así significa, demuestra que no has hecho nada. Oscilando ligeramente de un lado a otro, me preguntó de manera educada si estaba interesado en comprarle la tostadora. Me saqué de encima todas las motivaciones de dominación típicas de los primates y toda superioridad moral, y le dije, de la forma más directa y cuidadosa que pude, que no. No estaba de broma. En ese momento no era un joven instruido, anglófono y privilegiado en plena ascensión social, y él tampoco era un motero expresidiario de Quebec con un nivel de alcohol en sangre de más de 2. No, éramos dos hombres de buena voluntad intentándonos ayudar, poniéndonos ambos de nuestra parte para hacer lo correcto. Le dije que me había dicho que estaba intentando dejar de beber y que no sería bueno para él que le diera más dinero. Le dije que Tammy, a quien él también respetaba, se ponía nerviosa cuando venía tan tarde a intentar vendernos cosas. Durante 15 segundos me fulminó con una mirada sin decir una palabra. Fue un intervalo de tiempo más que suficiente. Sabía que estaba buscando la más mínima expresión que me traicionara y mostrase sarcasmo, engaño, desprecio o autocomplacencia, pero lo había sopesado muy bien y durante mucho tiempo, así que solo dije cosas de las que estaba convencido. Había elegido con mucho cuidado las palabras que iba a pronunciar en lo que había sido una auténtica travesía por zonas pantanosas, tratando de seguir un sendero de piedra medio sumergido en la ciénaga. Dennis se giró y se fue. Y es más, a pesar de su nivel de alcoholismo profesional, recordaría nuestra conversación. Nunca volvió a intentar venderme nada, y nuestra relación, que teniendo en cuenta la distancia cultural que existe entre ambos era buena, se hizo aún más sólida. Ir a lo fácil o decir la verdad no son solamente dos opciones distintas, son dos caminos diferentes que atraviesan la vida, son dos formas totalmente distintas de existir. Título: Manipular al mundo. Puedes utilizar las palabras para manipular el mundo y hacer que te proporcione lo que quieras. Es lo que viene a ser actuar políticamente, es transgiversar, es la especialidad de aquellos que carecen de escrúpulos, ya sean comerciantes, vendedores, publicistas, don Juanes, utópicos cargados de eslóganes o psicópatas. Es el tipo de discurso al que la gente se lanza cuando intenta influir y manipular a los demás. Es lo que hacen los estudiantes universitarios cuando escriben un trabajo para complacer al profesor en lugar de articular y explicar sus propias ideas. Es lo que todo el mundo hace cuando quiere algo y decide falsificarse para agradar y adular. Es dedicarse a la maquinación, a la proclama de eslóganes, es propaganda. Llevar una vida así supone estar poseído por algún tipo de deseo aberrante y articular discursos y acciones de tal modo que conduzcan con seguridad y racionalidad a tal objetivo. Algunos objetivos calculados de este tipo son imponer mis convicciones ideológicas, demostrar que tengo o tenía razón,
parecer competente, trepar por la jerarquía de dominación, evitar responsabilidades, o su hermano gemelo, atribuirme el mérito de otras personas, conseguir un ascenso, acaparar la atención, asegurarme de que todo el mundo me quiere, ir de mártir y sacarle partido, justificar mi cinismo, racionalizar mi actitud asocial, minimizar todo conflicto inmediato, mantener mi ingenuidad, sacar provecho de mi vulnerabilidad, parecer siempre un santo, o, y este es particularmente retorcido, asegurarme de que mi insufrible hijo o hija siempre tiene la culpa de todo. Estos son ejemplos de lo que un compatriota de Sigmund Freud, el menos conocido psicólogo austriaco Alfred Adler, denominó mentiras de la vida. Una persona que vive una mentira de vida está intentando manipular la realidad a través de la percepción, el pensamiento y la acción, de tal modo que solo pueda producirse un resultado determinado que se desea de forma agónica. Una vida vivida de esta forma se basa conscientemente o inconscientemente en dos premisas. La primera es que el conocimiento actual con el que se cuenta basta para definir lo que es bueno ahora y más adelante sin el menor asomo de duda. La segunda es que la realidad resultaría insoportable si se la deja ser tal y como es. La primera premisa resulta injustificable desde un punto de vista filosófico. Aquello que te propones actualmente puede que no merezca la pena en absoluto, de la misma forma que lo que estás haciendo ahora puede que sea un error. La segunda es todavía peor. Tan solo resulta válida si la realidad es intrínsecamente intolerable y al mismo tiempo algo que se puede manipular y distorsionar. Decir algo así o pensarlo requiere la arrogancia y la seguridad que el genial poeta inglés John Milton identificó con Satán, el más elevado ángel de Dios que acabó tremendamente mal. La facultad de la racionalidad inclina peligrosamente hacia el orgullo. Todo lo que sé es lo que hay que saber. El orgullo se enamora de sus propias creaciones e intenta convertirlas en algo absoluto. He visto a gente definir su utopía y luego hacer malabarismos con su vida para que se hiciera realidad. Un estudiante de izquierdas adopta una apariencia moderna y contraria a la autoridad y se pasa los siguientes 20 años trabajando de forma incansable para vencer los molinos de su imaginación. Una chica de 18 años decide de forma arbitraria que quiere jubilarse a los 52. Trabaja durante 3 décadas para conseguirlo, sin advertir que tomó tal decisión cuando apenas era una niña. ¿Qué sabía de cómo sería ella misma a los 52, cuando todavía era una adolescente? Incluso ahora, muchos años después, apenas tiene una vaga idea de baja resolución del que sería su Edén después de la vida laboral. Se niega a darse cuenta. ¿Qué significaría su vida si ese objetivo inicial fuera un error? Tiene miedo de abrir la caja de Pandora, donde se encuentran todos los problemas del mundo, pero también aguarda ahí la esperanza. Un lugar de eso pervierte toda su vida para que se ajuste a las fantasías de una adolescente privilegiada. Un objetivo formulado con ingenuidad se acaba transformando con el paso del tiempo en una forma de vida siniestra. Un cliente de 40 y tantos años me contó su visión, formulada por él mismo cuando era más joven. Abre comillas. Me veo jubilado en una playa tropical, bebiendo margaritas bajo el sol. Cierra comillas. Algo así no es un plan, es un cartel de una agencia de viajes. Después de 8 margaritas, lo único que puedes hacer es esperar la resaca. Tras 3 semanas de días llenos de margaritas, aún estás consciente, estás muerto de aburrimiento y asqueado contigo mismo. En espacio de 1 año, si no antes, eres un ser patético. No resulta, pues, un planteamiento sostenible para la época madura. Este tipo de reduccionismos y falsificaciones es particularmente típico de los ideólogos, que adoptan un único axioma. El gobierno es malo, la inmigración es mala, el capitalismo es malo, el patriarcado es malo. Entonces filtran y tamizan sus experiencias e insisten de forma cada vez más vehemente en que todo puede explicarse mejor
mediante ese axioma. Creen de forma narcisista, por debajo de toda su palabrería, que el mundo se podría enderezar si ellos manejaran sus riendas. Pero hay otro problema fundamental con las mentiras de vida, particularmente cuando se basan en la evitación. Se llama pecado de comisión, a hacer algo que sabes que está mal. Un pecado de omisión es el que se comete dejando que ocurra algo malo cuando podrías impedirlo. El primero se considera tradicionalmente más serio que el segundo, la evitación, pero yo no estoy tan seguro. Piensa en una persona que insiste en que todo le va bien, evita el conflicto, sonríe y hace lo que le piden. Encuentra un nicho y allí se esconde. No cuestiona la autoridad ni propone ideas y ni siquiera se queja cuando se le trata mal. Ansía la invisibilidad como un pez en medio de un enorme banco marino. Pero hay algo secreto que le gangrena el corazón. A pesar de todo, sufre, porque la vida es sufrimiento. Vive en soledad, aislamiento y frustración, pero su obediencia y su forma de anularse disuelve todo significado en la vida. Se ha convertido en una persona esclava, una herramienta que los demás pueden explotar. No consigue lo que quiere o lo que necesita porque algo así requeriría tomar la palabra, de modo que nada de lo que su existencia puede compensar los problemas vitales y algo así enferma a cualquiera. Puede que sea cierto que los primeros que desaparecen cuando la institución en la que trabajas titubea y se hunden son los alborotadores y los que arman jadeo, pero los siguientes que serán sacrificados son los que están en silencio. Alguien que se esconde no es esencial. Ser esencial requiere una contribución original. Esconderse, además, no salva a esas personas ni de la enfermedad, ni de la locura, ni de la muerte, ni de los impuestos. Y esconderse de los demás también significa suprimir y esconder todo lo que nosotros mismos podríamos llegar a ser. Y ahí está el problema. Si no te revelas a los demás, no te puedes revelar a ti mismo. Esto no solo significa que estás suprimiendo a quien eres, aunque eso también. Significa que todas las cosas que podrías llegar a ser nunca podrán ser desencadenadas por la necesidad. Se trata de una verdad biológica conceptual. Cuando exploras con astucia, cuando te enfrentas de forma voluntaria con lo desconocido, vas recopilando información que te sirve para construirte en tu nueva versión renovada. Este es el estado conceptual. Sin embargo, algunos estudios recientes han descubierto que hay genes nuevos que se activan en el sistema central nervioso cuando un organismo se encuentra o se coloca en una situación nueva. Estos genes codifican nuevas proteínas que a su vez son los ladrillos de nuevas estructuras que se forman en el cerebro. Esto implica que una gran parte de ti está todavía naciendo en el sentido más físico posible, algo que la inmovilidad no está en condiciones de propiciar. Tienes que decir algo, ir a algún sitio y hacer algo para activarte, y si no, pues te quedas incompleto, y la vida es demasiado dura para ir incompleto. Y dices no a tu jefe, a tu mujer, a tu madre cuando hay que decírselo. Entonces te transformas en alguien que puede decir no cuando hay que decirlo. Por el contrario, si dices sí cuando tienes que decir no, te transformas en alguien que solo puede decir sí, incluso cuando manifiestamente toca decir lo contrario. Si alguna vez te has preguntado cómo es posible que personas totalmente comunes y decentes acabaran realizando las cosas terribles que hacían los guardias de los Gulag, aquí tienes la respuesta. Cuando había llegado el momento de decir claramente no, ya no quedaba nadie en condiciones de hacerlo. Si te traicionas a ti mismo, si dices cosas falsas, si escenificas una mentira, lo que haces es debilitar tu carácter. Si tienes un carácter débil, te avasallará la primera adversidad que surja e inevitablemente surgirán. Intentarás esconderte, pero ya no podrás hacerlo en ningún sitio. Y entonces acabarás haciendo cosas horribles. Tan solo la filosofía más cínica e inútil insiste en que la realidad puede mejorarse por medio de la falsificación. Una filosofía semejante juzga de la misma forma a el ser y lo que se puede llegar a ser, y ambas cosas le resultan fallidas. Acusa a la verdad de resultar insuficiente
y a las personas honestas de dejarse engañar. Es una filosofía que al mismo tiempo propicia y justifica la corrupción endémica del mundo. En semejantes circunstancias, el problema no es la visión en tanto tal, ni tampoco un plan diseñado para alcanzar una visión determinada, porque hace falta una visión del futuro, de una visión deseable. Una visión así reacciona las acciones que adoptamos ahora con los valores importantes básicos a largo plazo, otorga relevancia a las acciones del presente y nos proporciona unos parámetros para limitar la incertidumbre y la ansiedad. No se trata de una visión, es por el contrario, ceguera voluntaria, la peor clase de mentira. Es algo sutil, algo que siempre se escuda en algún tipo de racionalización sencilla. La ceguera voluntaria es la negativa a saber algo que podría saberse. Y ahí hago un comentario, es lo peor, la ceguera voluntaria. Es la negativa a admitir que el timbre que escuchamos indica que hay alguien en la puerta. Es la negativa a admitir que hay un gorila de 3,5 toneladas en mitad de la habitación y que hay un elefante debajo de la alfombra, que hay un esqueleto colgado en el armario. Es la negativa de reconocer un error para seguir aplicando el plan. Todo juego cuenta con unas reglas y algunas, las más importantes, son implícitas. Las aceptas a partir del momento en que empiezas a jugar. La primera de ellas es el juego. Es que el juego es importante, porque si no lo fuera, no estarías jugando. El mero hecho de participar en un juego lo define como algo importante. La segunda es que las jugadas que realizas son válidas si te ayudan a ganar. Si realizas una jugada que no te ayuda a ganar, entonces por definición es mala y tienes que intentar otra cosa. Y ya lo sabes, es absurdo hacer una y otra vez lo mismo y esperar resultados diferentes. Si tienes suerte, al fracasar, pruebas algo nuevo y entonces consigues salir adelante. Si eso tampoco funciona, vuelves a intentar otra cosa, otra pequeña modificación, basta en algunas circunstancias. Pero eso es prudente, por eso es prudente empezar con pequeños ajustes y ver si sirven de algo. Sin embargo, en ocasiones, el problema reside en toda la jerarquía de valores, por lo que hay que abandonar el edificio entero. Hay que cambiar todo el juego, lo que supone una revolución, con todo el caos y el terror que eso supone. No es algo a lo que uno deba lanzarse a la ligera, pero a veces resulta necesario. El error requiere el sacrificio que supone corregirlo, con lo que un error grave necesita un sacrificio igual de grave. Aceptar la verdad es un sacrificio, si has estado rechazándola durante mucho tiempo. Entonces, has acumulado una deuda enorme en lo que se refiere a sacrificios. Los incendios queman la madera seca y hacen que las sustancias que estaban atrapadas en su interior vuelvan a la tierra. No obstante, a veces los fuegos se evitan de forma artificial y la madera seca sigue acumulándose, pero antes o después se declarará un fuego y entonces arderá con tal furia que todo quedará destruido, incluso la tierra en la que el bosque crece. A la mente orgullosa y racional, instalada en sus certezas y embriagada de su brillantez, no le cuesta nada ignorar el error y barrer todo debajo de la alfombra. Los filósofos existencialistas, empezando por Søren Kierkegaard, señalaron este modo de vida como inauténtico. Una persona inauténtica sigue percibiendo las cosas y actuando de forma que su propia apariencia ha demostrado que son falsas. No habla con su propia voz. ¿Ha ocurrido lo que querías? No. Entonces, o bien mi objetivo o bien mi estrategia no eran adecuados. Me quedan todavía cosas por aprender. Esa es la voz de la autenticidad. ¿Ha ocurrido lo que quería? No. Entonces el mundo es injusto y la gente celosa y demasiado estúpida como para comprender. Es culpa de algo o de alguien. Esa es la voz de lo inauténtico. Y de ahí no queda mucho para llegar a tendrían que desaparecer. Hay que hacerles daño o hay que destruirlos. Entonces vamos a
repetir los dos escenarios. Escenario número 1, en tu vida, ¿ha pasado lo que no querías? No, no, lo que tú querías, ¿pasó? No, no pasó. Entonces, o bien mi objetivo o bien mi estrategia no eran los adecuados. Me quedan cosas por aprender todavía. Voy a aprenderlas, hacer cambios y voy a ir por ello. O lo que decía arriba, a veces te toca cambiar no solo unos pequeños ajustes, te toca cambiar todo. O sea, cambias de carrera, cambias, en fin, que tengas que cambiar. Segundo escenario. ¿Ocurrió lo que querías? No, no ocurrió lo que querías. Entonces empieza, pero es que la gente es mala, la gente es celosa, la gente es estúpida, culpo a todos los demás y empiezo, y de ahí el salto al todos tienen que desaparecer, todos son unos desgraciados, es un salto así de pequeño. Cuando escuchas cosas que resultan de la brutalidad incomprensible, entonces es que este tipo de ideas se ha manifestado. No puede achacarse nada de esto a la inconsciencia o a la represión. Cuando un individuo miente, lo sabe. Puede que quiera ignorar las consecuencias de sus acciones, puede que sea incapaz de analizarlas y articular su pasado y que así no lo entienda. Puede incluso que olvide que ha mentido y no sea por tanto consciente, pero en este preciso instante, cuando cometió cada uno de los errores en cuestión o cuando obvió cada una de sus responsabilidades, sí que lo era. Y en ese momento sabía lo que estaba haciendo. Los pecados de los individuos inauténticos corrompen el Estado. Supongamos que alguien sediento de poder crea una nueva regla en tu lugar de trabajo. Algo innecesario y contraproducente, algo irritante que te hace perder parte del placer y del sentido que le ves a lo que haces. Pero te dices que no pasa nada, que quejarse será inútil y entonces vuelve a ocurrir, pero ya te has entrenado para tolerar ese tipo de cosas, puesto que la primera vez no fuiste capaz de reaccionar. Así que eres un poco menos valiente y tu oponente, al que nadie se opone, un poco más fuerte. Como resultado, la institución es un poco más corrupta y el proceso de estancamiento burocrático y opresión ya está en marcha. Proceso al que tú has contribuido fingiendo que no pasaba nada. ¿Por qué? ¿Por qué no protestar? ¿Por qué no tomar partido? Si lo haces, otras personas que también tienen miedo de alzar la voz, puede que acudan en tu defensa. Y si no, quizá ha llegado la hora de una revolución. Quizá tendrías que buscar otro trabajo donde tu alma corra menos peligro de verse corrompida. Pues, ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Uno de los elementos principales de Archipiélago Gulag, la obra maestra de Alexander Solzhenitsyn, fue su análisis de la relación causal directa entre la patología del Estado soviético, que dependía del sistema de prisiones de campos de trabajo, donde millones de personas sufrieron y murieron, y la casi universal tendencia del ciudadano ruso a falsear sus experiencias personales cotidianas, negar el sufrimiento infligido por el régimen y de esta forma apoyar los dictados del sistema racional comunista poseído por la ideología. Fue esa especie de mala fe, este empecinamiento, lo que en opinión de Solzhenitsyn, secundó y respaldó los crímenes del gran asesino de masas paranoico que era Joseph Stalin. Solzhenitsyn escribió la verdad, su verdad, que aprendida como resultado de sus horrendas experiencias en los campos, exponía las mentiras del Estado soviético. Ninguna persona instruida se atrevió a seguir defendiendo esa ideología una vez que se publicó Archipiélago Gulag. Nadie pudo volver a decir lo que Stalin hizo no era verdadero comunismo. Viktor Frankl, el psiquiatra austriaco que sobrevivió a los campos de concentración nazis y escribió el clásico El hombre en busca de sentido en 1946, llegó a una conclusión psicológica similar. Una existencia deshonesta, carente de autenticidad, conduce al totalitarismo social. Por su parte, Sigmund Freud consideraba que la represión contribuía de forma relevante al desarrollo de enfermedades mentales y la diferencia entre la represión de la verdad y una mentira es cuestión de distintos niveles de intensidad, no de tipologías diferentes.
Muy interesante todo lo que estamos leyendo. Continúa. Alfred Adler sabía que las mentiras eran un caldo de cultivo para las enfermedades. Carl Jung sabía que sus pacientes estaban aquejados de problemas morales y que estos los causaba la falsedad. Todos estos pensadores, todos ellos estudiosos de las patologías individuales y culturales, llegaron a la misma conclusión. La mentira pervierte la estructura del ser. La falsedad corrompe tanto el alma como el estado, puesto que una forma de corrupción alimenta la otra. En repetidas ocasiones he observado cómo la traición y el engaño transforman la miseria existencial común en un infierno absoluto. La crisis apenas soportable de un paciente terminal se puede convertir, por ejemplo, en algo indescriptiblemente horrendo como consecuencia de las inapropiadas, pero banales, peleas de sus hijos adultos. Obsesionados por un pasado no resuelto, se arremolinan como ánimas en torno al lecho de muerte, tiñendo la tragedia de unas tonalidades innecesarias de cobardía y resentimiento. La incapacidad de un joven para abrirse camino la puede explotar una madre que tenga como prioridad proteger a sus hijos de todo dolor y decepción. Así él nunca se va y ella nunca está sola. Qué impresionante esto. Voy a repetirlo. La incapacidad de un joven para abrirse camino la puede explotar una madre que tenga como prioridad proteger a sus hijos de todo dolor y decepción. O sea, una madre súper protectora. Entonces, el hijo queda inhabilitado de salir de la casa, ¿no? Así él nunca se va y ella nunca está sola. En una conspiración perversa que se trama poco a poco, a medida que la patología se desarrolla por medio de millares de guiños y asentimientos. Ella se hará la mártir condenada a apoyar a su hijo y se alimentará cual vampiro de la compasión que le proporcionen sus amistades. Él, por su parte, seguirá en su nido del sótano, imaginando que está oprimido y deleitándose con fantasías acerca de la escabechina que podría infligir al mundo que lo rechazó por su cobardía, su torpeza y su incapacidad. Y precisamente por eso a veces comete la escabechina en cuestión. Y entonces todos se preguntan el por qué. Podría haberlo visto venir, pero se negaron a verlo. Es cierto que también una vida bien vivida puede verse desgarrada por la enfermedad, las dolencias o cualquier catástrofe inevitable. La depresión, el trastorno bipolar o la esquizofrenia, igual que el cáncer, están relacionados con factores biológicos que están más allá del control inmediato del individuo. Las dificultades que son intrínsecas a la vida bastan por sí solas para debilitar y abrumar a cualquiera de nosotros, empujándonos más allá de nuestros límites y asestándonos un golpe allí donde más nos duele. Ni la vida mejor vivida puede sustraernos totalmente de nuestra vulnerabilidad. Pero la familia que se pelea entre las ruinas de su hogar devastado por un terremoto tiene muchas menos probabilidades de reconstruir algo que la familia fortalecida por la confianza y la devoción mutuas. Cualquier debilidad natural, cualquier desafío existencial, por pequeño que sea, puede magnificarse y convertirse en una crisis grave si se alimenta de una cantidad suficiente de engaño a nivel individual, familiar o cultural. Puede que un espíritu humano honesto fracase una y otra vez en todos sus intentos por traer el paraíso a la tierra, pero quizá sí consiga reducir el sufrimiento característico de la existencia a niveles admisibles. La tragedia del ser es consecuencia de nuestras limitaciones y de la vulnerabilidad que define la experiencia humana. Puede incluso tratarse del precio que pagamos por el propio ser, ya que la existencia, para producirse, ha de estar limitada. He visto cómo un marido se iba adaptando de forma honesta y valiente mientras su mujer se hundía en la demencia terminal. Paso a paso, fue realizando los ajustes necesarios. Aceptó ayuda
cuando la necesitó y se negó a obviar la triste degradación de su esposa, de tal forma que pudo adaptarse gradualmente. Vi a la familia de esa mujer formar una piña cuando ella agonizaba. Los vi forjando nuevas conexiones entre ellos, hermano, hermanas, nietos y padre, como compensación parcial, pero genuina, de su pérdida. Vi a mi hija adolescente vivir todo el proceso de destrucción de su cadera y su tobillo y cómo sobrevivió a 2 años de dolor intenso y constante para volver a emerger con un espíritu intacto. Vi cómo su hermano pequeño sacrificó de forma voluntaria, sin resentimiento alguno, numerosas oportunidades sociales, numerosos compromisos con amigos para estar a su lado, a nuestro lado, cuando estaba sufriendo. Con amor, con ánimos y con un carácter intacto, un ser humano puede aguantar mucho más de lo que imaginamos. Sin embargo, lo que no se puede soportar es la ruina absoluta que producen la tragedia y el engaño. La capacidad de la mente racional para falsear, manipular, tramar, hacer trampas, falsificar, minimizar, confundir, prevaricar, denegar, omitir, racionalizar, tergiversar, exagerar y complicar es tan inagotable, tan excepcional, que siglos enteros de pensamiento precientífico centrados en clarificar la naturaleza del esfuerzo moral lo consideraron algo verdaderamente diabólico. Eso no se debe a la propia racionalidad en tanto que proceso, puesto que ese mismo proceso puede generar claridad y progreso. Es porque la racionalidad está sujeta a la peor tentación de todas, a saber, elevar lo que conoce al estatus de algo absoluto. Podemos apoyarnos de nuevo en las palabras del gran poeta John Milton para aclarar lo que esto significa. A lo largo de millares de años de historia, el mundo occidental fue hilvanado en torno a su esencia religiosa, una fantasía onírica acerca de la naturaleza del mal. Esa fantasía contaba con un protagonista, una personalidad adversaria, dedicada de forma absoluta a la corrupción del ser. Milton se propuso organizar, escenificar y articular la esencia de ese sueño colectivo y le dio vida en la figura de Satán o Lucifer, el portador de luz. Escribe acerca de su tentación primigenia y sus consecuencias inmediatas. Inicia la cita de Milton. Confiando al Altísimo igualarse, si con él se enfrentaba y ambiciosa, contra el trono de Dios y monarquía levantó la impía guerra de los cielos, y la altiva lid con vano esfuerzo. A Satán el poder omnipotente arrojó de cabeza, envuelto en llamas, en horrorosa combustión y ruina, de la mansión etérea a la insondable perdición, a vivir allí en cadenas irrompibles y el castigo del fuego, por armarse contra el omnipotente. Fin de la cita. A decir de Milton, Lucifer, el espíritu de la razón, era el más excelso de los ángeles que Dios creó a partir de la nada, algo que puede interpretarse desde la perspectiva psicológica. La razón es algo vivo, algo que vive en cada uno de nosotros, algo con muchos más años que cualquiera de nosotros. Es mejor entenderla como una personalidad más que como una capacidad. Es algo que posee sus objetivos, sus tentaciones, sus debilidades. Vuela más alto y consigue ver mucho más lejos que cualquier otro espíritu. Pero la razón se enamora de sí misma y, peor todavía, de aquello que ella misma produce. Se eleva e idolatra como algo de carácter absoluto. Así pues, Lucifer es el espíritu del totalitarismo. Si acaba arrojando del cielo al infierno, es precisamente porque ese encumbramiento, esa rebelión en contra del Altísimo, del incomprensible, inevitablemente desencadena el infierno. Dicho de otra forma, la gran tentación de la facultad racional es glorificar su propia capacidad, sus propias obras, para declarar después que frente a sus teorías no existe nada trascendente, nada que escape a su dominio. Esto significa que todas las cosas importantes ya se han descubierto, que no queda nada importante por saber. Pero sobre todo, niega la necesidad de enfrentarse al ser individualmente con valentía.
¿Qué va a salvarte? Desde el totalitarismo se viene a decir la fe en lo que ya sabes, pero no es eso lo que te salva. Lo que te salva es la voluntad de aprender de aquello que no sabes. Esa es la fe en la posibilidad de la transformación humana. Es la fe en el sacrificio de la versión actual de uno mismo para alcanzar la versión que podríamos ser. La persona totalitaria niega la necesidad de que el individuo asuma la responsabilidad última del ser. Voy a hacer un comentario. Es impresionante cómo entonces él hace un símil entre lo que pasó con Satán y lo que pasa con los regímenes o las personas pues, que montan estos regímenes totalitarios, que ven esa conciencia, ¿no?, de sí mismo, ese pensamiento como algo perfecto e ya no puede ser más completado, ya es perfecto, ¿no? Por lo tanto, desencadena ese orgullo tan impresionante en el cual ya no tengo nada que aprender, ya no tengo nada que mejorar, es esto y punto. Y a partir de ahí, esa tremenda soberbia en la cual trata de imponer su verdad, su belleza, su plenitud a todo el mundo. Esa negación es lo que significa rebelarse contra el altísimo totalitario. Significa eso, que todo lo que había que descubrir ya ha sido descubierto, que todo ocurrirá tal y como se ha planeado, que todos los problemas se desvanecerán cuando se acepte el sistema perfecto. El gran poema de Milton era una profecía. A medida que la racionalidad se elevaba de las cenizas del cristianismo, la gran amenaza de los sistemas totales la acompañaba. El comunismo, en particular, no resultaba tan atractivo a los trabajadores oprimidos, sus hipotéticos beneficiarios, como a los intelectuales, a aquellos cuyo arrogante orgullo en el intento les aseguraba que siempre llevaban la razón. Pero la utopía prometida nunca se materializó. En su lugar, la humanidad vivió el infierno de la Rusia de Stalin, la China de Mao, la Camboya de Pol Pot, y los ciudadanos de esos estados tuvieron que traicionar su propia experiencia, enfrentarse a sus compatriotas y morir a decenas de millones. Un viejo chiste soviético cuenta la historia de un americano que muere y va al infierno. Satán le está enseñando el lugar y pasan delante de una enorme caldera. El recién llegado echa un vistazo al interior y ve que está llena de almas que sufren, achicharradas en alquitrán ardiente, que intentan escapar, pero en vano, puesto que unos diablos sentados en los bordes repelen a golpes de tridente. El americano queda muy impresionado y Satán le dice: ahí ponemos a los pecadores ingleses. El paseo continúa y poco después llegan al segundo caldero, ligeramente mayor y más caliente. El hombre vuelve a mirar dentro y ve que también está lleno de almas que sufren, aunque estas llevan boina. Igual que la otra, hay diablos que mantienen a raya con tridentes a aquellos que intentan salir. Aquí es donde ponemos a los pecadores franceses, le dice Satán. A lo lejos se ve el tercer caldero, mucho mayor y que reluce del calor que emana. El americano apenas puede acercarse, pero ante la insistencia de Satán lo hace y echa un vistazo. Se encuentra abarrotado de almas que apenas se pueden distinguir bajo la superficie del líquido en ebullición. No obstante, de vez en cuando hay alguna que consigue emerger del alquitrán en un intento desesperado por alcanzar el borde del recipiente. Y curiosamente, aunque en este caso no hay diablos sentados, el alma que trepa acaba precipitándose de nuevo al líquido. El americano pregunta: ¿por qué aquí no hay ningún diablo para evitar que la gente escape? Satán contesta: aquí es donde ponemos a los rusos. Si alguno intenta escapar, los demás lo impiden. Milton pensaba que la negativa vehemente a cambiar frente al error no solo suponía la expulsión del cielo y la consiguiente degeneración en un infierno cada vez más profundo, sino también el rechazo de la misma redención. Satán sabe perfectamente que incluso si estuviera dispuesto a buscar la reconciliación y Dios tuviera intención de propiciarla, terminaría rebelándose de nuevo, porque no puede cambiar. Es quizá esta orgullosa terquedad
lo que constituye el misterioso pecado imperdonable contra el Espíritu Santo. Dice una cita: adiós, felices campos, donde mora para siempre la dicha, salve horrores, salve mundo infernal, y tú profundo, averno, recibe a tu nuevo Señor. Aquel cuyo designio nunca puede alterarse con el lugar y el tiempo. Fin de la cita. No se trata de una fantasía del más allá, ni ningún reino perverso de tortura de ultratumba para enemigos políticos. Es más bien una idea abstracta, y a menudo las abstracciones son más reales que aquello que representan. La idea de que el infierno existe de cierta forma metafísica no es solo antigua y recurrente, sino también cierta. El infierno es eterno, siempre ha existido y existe todavía. Es la parte más árida, hostil y perversa del inframundo, del caos, allí donde quedan condenadas para la eternidad las personas decepcionadas y resentidas. Regresamos a la cita. La mente es su propio lugar y puede hacer en ella un cielo del infierno. Podemos, pues, reinar seguros, y en mi opinión, reinar vale la pena, aunque sea en el infierno. Mejor es reinar aquí que servir en el cielo. Fin de la cita. Aquellos que han mentido lo suficiente, tanto de palabra como de acto, viven ahí en el infierno. Ahora, ponte a andar por cualquier calle frecuentada de una ciudad. Mantén los ojos bien abiertos y presta atención. Verás a gente que está ahí ahora. Son las personas a las que tiendes a evitar de forma instintiva, las que se enfadan de forma automática en cuanto las miras, si bien en algunos casos prefieren girarse avergonzadas. Vi una vez en la calle a un alcohólico que se encontraba en un estado lamentable, hacer justamente eso en presencia de mi hija. Lo que ante todo quería era evitar ver su degeneración reflejada de forma inconsciente en los ojos de la niña. Es el engaño lo que hace que las personas sientan una miseria mayor de lo que puedan soportar. Es el engaño lo que lleva al alma humana al resentimiento y a las ansias de venganzas. Es el engaño lo que produce el terrible sufrimiento de la humanidad, los campos de muerte de los nazis, las cámaras de tortura y los genocidios de Stalin. Y ese monstruo aún mayor que fue Mao. Fue el engaño lo que mató a centenares de millones de personas en el siglo XX. Fue el engaño lo que casi condena por completo la civilización. Es el engaño lo que aún hoy en día nos amenaza de forma total y absoluta. Título: en lugar de eso, la verdad. ¿Qué ocurre si en lugar de eso decidimos dejar de mentir? ¿Qué significa algo así? Al fin y al cabo, nuestro conocimiento es limitado. Tenemos que adoptar decisiones aquí y ahora, aunque nunca podemos discernir con seguridad cuáles son los medios y los mejores fines. Un objetivo, una ambición proporciona una estructura necesaria para actuar. Un objetivo proporciona un destino, un punto de contraste respecto al presente y un marco dentro del cual se pueden evaluar las cosas. Un objetivo define el proceso y lo convierte en algo emocionante. Un objetivo reduce la ansiedad, porque si no tienes ninguno, todo puede significar cualquier cosa o nada en absoluto, y ninguna de estas dos opciones permite a un espíritu estar tranquilo. Así pues, tenemos que pensar, planificar, limitar y proponer para poder vivir. ¿Cómo podemos, por tanto, contemplar el futuro y establecer nuestra dirección sin caer en las redes de la tentación que representa la servidumbre totalitaria? Puede que apoyarnos en la tradición nos sirva de cierta medida para establecer unos objetivos. Resulta razonable hacer aquello que otras personas han hecho siempre, a menos que contemos con una buena razón para no hacerlo. Resulta razonable educarse, trabajar, encontrar el amor y formar una familia. Así es como la cultura se mantiene, pero es necesario apuntar al objetivo que se determine, por tradicional que sea, con los ojos bien abiertos. Tienes una dirección, pero quizá no sea la más acertada. Tienes un plan, pero a lo mejor no está bien concebido. Puede que sea tu ignorancia la que te haya extraviado, o peor aún,
la corrupción con la que cargas y que desconoces. Así pues, tienes que acercarte a aquello que no sabes y a lo que ya sabes. Tienes que estar bien despierto para poder verte venir. Tienes que quitarte la viga del ojo antes de preocuparte por la paja que tiene tu hermano. De esta manera fortalecerás tu espíritu, que gracias a ello podrá tolerar la carga de la existencia y así el estado rejuvenecerá gracias a ti. Es algo que los antiguos egipcios ya concibieron hace miles de años, si bien conservaron este conocimiento dramatizándolo. Adoraban a Osiris, fundador mitológico del Estado y dios de la tradición. Sin embargo, Osiris fue derrocado o desterrado al inframundo por su malvado hermano, el taimado Set. Los egipcios representaron por medio de una historia el hecho de que las organizaciones sociales se oxidan con el tiempo y tienden a la ceguera voluntaria. Osiris se negaba a ver el verdadero carácter de su hermano cuando podía haberlo hecho. Set espera y llegado el momento actúa, ataca, despedaza a Osiris y desperdiga por todos los reinos los restos divinos. Además, manda al espíritu de su hermano al inframundo y así hace que le sea muy complicado recomponerse. Afortunadamente, el gran rey no tenía que enfrentarse a Set él solo. Los egipcios también adoraban a Horus, el hijo de Osiris. Horus adoptaba las formas gemelas de un halcón, la criatura que posee la mayor agudeza visual entre todas ellas, y la del jeroglífico célebre que aún hoy en día se representa con un gran ojo. Como se enseña en la regla 7, Osiris es la tradición de avanzada edad y voluntariamente ciego. Por el contrario, Horus, su hijo, podía y quería ver. Era el dios de la atención, lo que no es lo mismo que la racionalidad. Puesto que prestaba atención, Horus pudo percibir y triunfar ante las maldades de su tío Set, si bien pagó por ello un gran precio. Cuando Horus se enfrenta a Set, se produce una enorme batalla antes de que Set sea derrotado y abandone desterrado el reino. Consigue arrancarle un ojo a su sobrino, pero el victorioso Horus consigue recuperarlo. Entonces hace algo verdaderamente inesperado. Se adentra voluntariamente en el inframundo y le da un ojo a su padre. ¿Esto qué significa? Primero, que el encuentro con la perversidad y la maldad produce un terror suficiente como para dañar la visión de un Dios. Segundo, que un hijo atento puede devolver la vista a su padre. La cultura se encuentra siempre en un estado camatoso, a pesar de que la fundó el espíritu de grandes personas que vivieron en el pasado. Lo que ocurre es que el presente no es el pasado. Así pues, la sabiduría del pasado se deteriora o se caduca como reflejo de las genuinas diferencias que existen entre las condiciones del presente y las del pasado. No es sino una consecuencia natural del paso del tiempo, así como del cambio que acarrea de forma inevitable, pero también es verdad que la cultura y su sabiduría son particularmente vulnerables a la corrupción, a la ceguera voluntaria y deliberada, así como la intriga mefistofélica. Por eso, la inevitable decadencia funcional de las instituciones que nuestros ancestros nos transmitieron se ve acelerada por nuestro mal proceder, por nuestra incapacidad de estar a la altura del presente. Es interesantísimo, es como preguntarse por qué pareciera que todas las instituciones se ven en esa decadencia, porque simplemente las nuevas generaciones no han sentado a observar o a entender o a comprender por qué las cosas eran así. Es nuestra responsabilidad ver lo que tenemos delante de los ojos con valentía y aprender de ello, incluso si parece horrible, incluso si el horror de verlo hiere nuestra conciencia y nos deja medio ciegos. El acto de ver es particularmente importante cuando sirve para desafiar lo que sabemos, aquello en lo que confiamos, cuando nos ofusca
y nos desestabiliza. Es el acto de ver lo que proporciona información a un individuo, lo que moderniza a un Estado. Fue por este motivo que Nietzsche dijo que el valor de un hombre lo determina la cantidad de verdad que podía tolerar. No eres de forma alguna tan solo lo que ya sabes, también eres todo lo que podrías saber si lo quisieras. Pues así nunca tendrías que sacrificar lo que podrías ser por lo que ya eres. Nunca tendrías que renunciar a lo mejor que habita en tu interior por la seguridad con la que ya cuentas. Desde luego, no de una vez que ya has entrevisto con toda seguridad que hay algo más allá. En la tradición cristiana, Cristo se identifica con el Logos. El Logos es la palabra divina. Esa palabra transformó el caos en orden al principio de los tiempos, en su forma humana. Cristo se sacrificó voluntariamente por la verdad, por el bien, por Dios. Como resultado, murió y resucitó. La palabra que crea el orden a partir del caos sacrifica todo, incluso a sí misma, por Dios. Esa simple frase de la sabiduría inaprensible resume el cristianismo. Cualquier pequeño aprendizaje supone una pequeña muerte. La más mínima información que incorporamos desafía una concepción previa, a la que sumerge a la fuerza en el caos antes de que pueda renacer como algo mejor. En ocasiones, estas muertes prácticamente nos destruyen. A veces, en estos casos, nunca conseguimos recuperarnos, pero cuando lo hacemos, cambiamos de forma drástica. Un buen amigo mío descubrió que su esposa, con la que llevaba décadas casado, tenía un amante. No se lo esperaba en absoluto y se vio arrastrado a una profunda depresión. Descendió al inframundo. En una ocasión me dijo, siempre me había pensado que la gente deprimida simplemente tenía que sacudirse esa tristeza de encima. No tenía ni idea de lo que estaba hablando. En cualquier caso, acabó emergiendo de las profundidades. En muchos sentidos es un hombre nuevo, quizá un hombre más sabio y mejor. Ha perdido casi 20 kilos, ha corrido una maratón, ha viajado a África y ha escalado el monte Kilimanjaro. Prefirió resucitar antes que precipitarse en el infierno. Determina tus ambiciones, incluso si no tienes claro cuál va a ser tu contenido. Las mejores ambiciones tienen que ver con el desarrollo del carácter y las propias capacidades, más que con el estatus y el poder. Puedes perder el estatus, pero el carácter lo llevas encima allí, donde vayas, y te permite plantar cara a la adversidad. Teniendo esto en mente, ata una cuerda a una gran roca. Elígela con cuidado. Plántala delante de ti y ve avanzando hacia ella tirando de la cuerda. Presta atención a medida que te aproximas. Explica lo que sientes con la mayor claridad y atención posible, tanto a ti como a los demás. De este modo, aprenderás a acercarte de forma más eficiente y eficaz a tu objetivo. Y mientras lo haces, no mientas. Sobre todo, no te mientas a ti. Si prestas atención a lo que haces y a lo que dices, puedes aprender y sentir un estado de desgarro interno y de debilidad cada vez que actúes y hables de forma incorrecta. Se trata de una sensación física, no de un pensamiento. Cada vez que demuestro laxitud en mis acciones y palabras, en lugar de solidez y fuerza, siento que dentro, que me hundo, que me desgrego. Es algo que parece originarse en el plexo solar, donde se encuentra un núcleo importante de tejido nervioso. De hecho, aprendí a darme cuenta de que estaba mintiendo al percibir esta sensación que me permitía inferir la presencia de algo falso. A veces me costaba bastante averiguar dónde se encontraba el engaño. A veces estaba utilizando las palabras por pura ostentación. A veces intentaba ocultar mi ignorancia sobre el tema en torno al que se debatía. Y a veces utilizaba las palabras de los demás para evitar la responsabilidad de tener que pensar por mí mismo. Es francamente una persona con bastante honestidad intelectual, ¿no? Decir esto en el libro. Cómo fue que él mismo se dio cuenta y cómo él sentía, ¿no? En su cuerpo cuando él mismo estaba mintiendo, ¿no? O sea, los cambios fisiológicos. Si prestas atención cuando busques algo,
irás aproximándote a tu objetivo. Sin embargo, lo más importante todavía es que conseguirás la información que te permite a tu objetivo transformarse. Alguien totalitario nunca se pregunta, ¿y si la ambición que poseo es un error? Todo lo contrario, la trata como si fuera algo absoluto. Se convierte a todos los efectos en un Dios. Constituye su valor supremo, regula sus emociones y estados de ánimo, determina sus pensamientos. Todas las personas sirven a su ambición. A este respecto no existen ateos, tan solo hay personas que saben y al mismo tiempo no saben a qué Dios están sirviendo. Si voluntariamente y con vehemente ceguera haces que todo tenga como único propósito alcanzar un objetivo y solo ese objetivo, nunca estarás en condiciones de descubrir si hay otro que te convendría mejor a ti y al mundo. Eso es lo que sacrificas cuando no dices la verdad. Si en lugar de eso dices la verdad, tus valores se transforman mientras progresas. Si permites que la realidad que se va manifestando te transmita información a medida que persistes en tu combate, las nociones que posees de lo que es importante cambiarán. Te orientarás a veces de forma gradual y en ocasiones repentina y radicalmente. Imagina que estudias ingeniería, porque tus padres así lo desean, pero tú no quieres hacerlo. Puesto que lo que haces contraria lo que a ti te gustaría, acabarás desmotivado, acabarás fracasando. Intentarás concentrarte y disciplinarte, pero no funcionará. Tu alma rechazará la tiranía impuesta por tu voluntad. No hay otra forma de decirlo. ¿Por qué estás obedeciendo? Puede que no quieras decepcionar a tus padres, si bien acabarás haciéndolo si no apruebas. Puede que te falte valor para iniciar el conflicto necesario que te permitiría liberarte. Puede que no quieras sacrificar tu creencia infantil en la omnisciencia paterna y que quieras entregarte devotamente a la convicción de que hay alguien que te conoce mejor de lo que tú te conoces y que también sabe cómo es el mundo. De esta forma, quieres protegerte de la desencarnada soledad existencial del ser individual y su consiguiente responsabilidad. Pero sufres porque lo cierto es que no estás hecho para ser un ingeniero. Hasta que un día ya no aguantas más y cuelgas los estudios. Entonces decepcionas a tus padres y tienes que aprender a vivir con ello. Te consultas solo a ti mismo, incluso si eso implica que tienes que confiar en tus propias decisiones. Te licencias en filosofía, aceptas la carga de tus propios errores y te conviertes en la persona que tienes que ser. Al rechazar la visión de tus padres, desarrollas la tuya propia. Y así, a medida que tus padres envejecen, te has hecho lo suficientemente adulto para venir en su ayuda cuando te necesiten. Así, ellos también salen ganando, pero las dos victorias tuvieron que pagarse con el precio del conflicto que tu verdad engendró. Como dijo Cristo, ensalzando el papel de la verdad hablada. No penséis que he venido a la tierra a sembrar paz. No he venido a sembrar paz, sino la espada. Mientras sigues viviendo de acuerdo con la verdad, a medida que se te revela, tendrás que aceptar los conflictos de esa forma de ser, que esa forma de ser irá generando, y deberás lidiar con ellos. Si lo haces, seguirás madurando y haciéndote más responsable de maneras sutiles, que no hay que subestimar, y de otras más significativas. Cada vez te acercarás más y más a tus nuevos objetivos, formulados con mayor sabiduría, y cada vez sabrás mejor cómo formularlos cuando vayas descubriendo y rectificando tus inevitables errores. Tu concepción de lo que es importante se irá refinando cada vez más a medida que incorpores la sabiduría de tu experiencia. Dejarás de tambalearte y caminarás de forma cada vez más directa hacia el bien, un bien que nunca podrías haber comprendido si hubieras seguido insistiendo a pesar de todas las pruebas de lo contrario en que llevabas razón, toda la razón desde el principio. Si la existencia es buena, entonces la relación más pura, limpia y correcta con ella también lo es. Y si la existencia no es buena, entonces estás perdido. Nunca podrás salvarte. Desde luego, no las pequeñas rebeliones.
los pensamientos enrevesados, la ceguera oscurantista que constituyen el engaño. ¿La existencia es buena? Tienes que asumir un riesgo enorme para descubrirlo. Vive en la verdad o en el engaño, enfréntate a las consecuencias y saca tus conclusiones. Ese es el acto de fe en cuya necesidad insistía el filósofo danés Kierkegaard. Nunca puedes saber lo que va a pasar. Incluso un buen ejemplo no resulta una prueba suficiente si se tiene en cuenta las diferencias entre las personas. Siempre se puede atribuir el éxito cosechado por un buen ejemplo a la mera suerte. Así pues, tienes que arriesgar tu propia vida, la tuya en particular, para descubrir. Era este riesgo lo que los antiguos describían como el sacrificio de la voluntad personal a la voluntad divina. No se trata de un acto de sumisión, o por lo menos no de lo que ahora se entiende por sumisión. Se trata, por el contrario, de un acto de valentía. Es la fe en que el viento propulsará las velas de tu barco en dirección a tu puerto mejor, a un puerto mejor. Es la fe en que el ser puede corregirse, transformarse. Es el mismo espíritu de la exploración. Quizás sea mejor conceptualizarlo de la siguiente forma. Todo el mundo necesita un objetivo concreto, específico, una ambición y una intención. Qué bonito. Tal cual. Para limitar el caos y explicitar el sentido de su propia vida. Pero todos esos objetivos concretos tendrían que subordinarse a lo que podría considerarse un objetivo global, que es una forma de aproximarse a los objetivos y formularlos. El objetivo global podría ser vive en la verdad. Vivir en la verdad significa lo siguiente: actúa de forma disciplinada hacia una meta oportuna, bien articulada y definida. Define claramente tus criterios para el triunfo, al menos para ti mismo, aunque es todavía mejor si los demás lo entienden y pueden ayudarte a evaluar lo que estás haciendo. Pero a medida que lo haces, deja que el mundo y tu espíritu se desplieguen como les parezca, a la vez que representas y articulas la verdad. Se trata al mismo tiempo de una ambición pragmática y de la fe más valiente de todas. La vida es sufrimiento. Buda lo afirmó de forma explícita. Los cristianos representan este mismo sentimiento de forma simbólica mediante el divino crucifijo. La fe judía cuenta con innumerables recordatorios a ese respecto. El hecho de que la vida supone una limitación constituye el primero de la existencia, primario e inevitable. La vulnerabilidad de nuestro ser nos deja expuestos a los dolores que conlleva el desprecio y las condenas sociales, así como a la irremediable descomposición de nuestros cuerpos. Pero todas esas formas de sufrimiento, por terribles que sean, no son suficientes para corromper el mundo, para transformarlo en el infierno, del modo en que los nazis o los maoístas y los stalinistas corrompieron el mundo y lo convirtieron en el infierno. Para eso, tal y como Hitler indicó con absoluta claridad, es necesaria la mentira. Comienza una cita. Resulta de la propia naturaleza de las cosas que en el volumen de la mentira existe una razón para ser aquella más fácilmente creída, pues la masa popular, en sus más profundos sentimientos, no siendo mala, consciente deliberadamente, está menos corrompida y debido a la sencillez de su carácter, es más frecuentemente víctima de las grandes mentiras que de las pequeñas. En pequeñas cosas ella también miente, pero de las grandes mentiras se avergüenza. Una mentira semejante nunca le hubiera pasado por la cabeza, ni tampoco creería que alguien fuese capaz de la inaudita indecencia de tan infame calumnia. Incluso después de explicaciones sobre el particular, las masas durante mucho tiempo se mantienen en la duda, vacilando antes de aceptar como verdaderas cualesquiera causas. Para la gran mentira, antes necesitas la pequeña mentira. La pequeña mentira es, hablando metafóricamente, el cebo que usa el padre de las mentiras para pescar a sus víctimas. La capacidad humana para la imaginación nos permite imaginar y concebir mundos alternativos. Esta es la fuente suprema de nuestra creatividad.
Sin embargo, esta capacidad viene acompañada de su opuesto, del otro lado de la moneda. Podemos engañarnos a nosotros mismos y a los demás para creer y actuar como si las cosas fueran diferentes, como si no fueran como sabemos que son. ¿Y por qué no mentir? ¿Por qué no retorcer y distorsionar las cosas para conseguir el mejor beneficio o para facilitar las cosas o para mantener la calma o para evitar herir sentimientos? La realidad ya tiene un aspecto horrible. De verdad, tenemos que enfrentarnos a su cabeza de víbora en cada uno de los momentos de nuestra conciencia, en cada uno de los trances de nuestra vida. ¿Por qué no apartar la mirada, por lo menos cuando resulta demasiado doloroso mirar? La razón es sencilla. Las cosas se derrumban. Lo que ayer funcionó no funcionará necesariamente hoy. Hemos heredado un gran engranaje del Estado y la cultura de nuestros antepasados, pero ellos están muertos y no pueden enfrentarse a los cambios que trae el presente. Los vivos sí podemos. Podemos abrir los ojos y modificar lo que tenemos cuando resulte preciso y conseguir que la máquina siga funcionando, o podemos fingir que todo va bien, mostrarnos incapaces de realizar los ajustes necesarios y después maldecir nuestra fortuna cuando nada salga como queremos. Las cosas se derrumban. He aquí uno de los principales descubrimientos de la humanidad. Y aceleramos la degradación natural de las cosas más importantes con nuestra ceguera, nuestra pasividad y nuestros engaños. Sin la atención debida, la cultura degenera y muere y el mal vence. Lo que consigues ver de una mentira cuando la representas y la mayor parte de las mentiras no se cuentan, se representan. Es una realidad. Es interesante esto. La mayor parte de las mentiras no se cuentan, se representan. Voy a repetirlo porque está interesante. Lo que consigues ver de una mentira cuando la representas y la mayor parte de las mentiras no se cuentan, se representan. Es en realidad una ínfima parte de lo que es realmente. Una mentira está conectada a todo lo demás, produce el mismo efecto en el mundo que una simple gota de agua, de aguas fecales, vertida dentro de la mejor botella de champán. Hay que concebirlo como algo vivo, algo que se expande. Claro, una pequeña gota está viva, claro. Cuando la mentira es lo suficientemente grande, todo el mundo se echa a perder. Pero si la miras de cerca, compruebas que la mayor de las mentiras se compone de otras más pequeñas, que cada una de estas se compone de mentirijillas y que la menor de ellas es el origen de la gran mentira. No se trata de una afirmación errónea, sino más bien de un acto que se asemeja a la mayor de las conspiraciones para dominar la raza humana, su carácter aparentemente inocuo, su maldad trivial, la tibia arrogancia que la motiva, su forma supuestamente banal de evitar una responsabilidad. Todo esto consigue efectivamente camuflar su verdadera naturaleza, su genuino peligro y su correspondencia al mismo nivel que los actos más crueles que el ser humano es capaz de perpetrar y que a menudo disfruta. Las mentiras corrompen el mundo, pero aún peor es su propósito. O sea, el propósito de la mentira es corromper el mundo. Primero, es una mentiritita, una mentirijilla. Acto seguido, surgen muchas más para secundarla. Luego es el turno de ideas distorsionadas que sirven para evitar la vergüenza producida por esas pequeñas mentiritas y después el de unas cuantas más para camuflar las consecuencias de todas estas. Entonces, de la forma más terrible, esas mentiras que ahora resultan necesarias se transforman mediante la práctica en una forma de comportamiento, en acciones automatizadas, especializadas, estructurales, formuladas neurológicamente y de carácter inconsciente. Y así la experiencia vital se empezoña a medida que la acción emprendida desde la falsedad no consigue los resultados que se propone. Por mucho que no creas en las paredes de ladrillo, acabarás haciéndote mucho daño si te estrellas contra una. Y entonces
Echarás la culpa de la realidad por haber creado la pared. Después de eso aparece la arrogancia, en el sentido de superioridad, que inevitablemente acompañan a la producción de mentiras logradas. Eso es, mentiras hipotéticamente logradas, y esto representa uno de los principales peligros. Todo el mundo parece engañado, así que todos menos yo son unos estúpidos. Puedo engañar a todo el mundo y salirme con la mía. Por último, se postula lo siguiente, abre comillas, puedo manipular el mismo ser, así que no me merece ningún respeto, cierra comillas. Así es como las cosas se derrumban, al igual que Osiris, despedazadas. Así es como se descompone la estructura de una persona o del Estado bajo la influencia de una fuerza maligna. Así es como emerge del caos del inframundo, desbordando, inundando toda la tierra conocida, pero todavía no estamos en el infierno. Por Dios, voy a detenerme un segundo porque ha sido de una profundidad impresionante. Está mostrando cómo el mundo a veces pasa por unas crisis horribles, cuando toda la sociedad acepta grandes mentiras, pero para llegar a eso es un proceso que es impresionante. Cuando tú te das cuenta de que todo está contaminado, es como si llevaras al microscopio, pues, ese gran vino, esa gran champaña, y le hubieras puesto una gota de veneno, ¿no? En este caso es una gota de materia fecal, qué asco. Y vas a estudiarlo y te das cuenta que es un organismo vivo. Es un organismo vivo que está multiplicándose y va creciendo. Por eso las mentiras se esparcen por la sociedad a una velocidad impresionante, ¿no? Porque es un organismo vivo que va, pero cuando lo analizas sus orígenes, todo comenzó con una inocente mentira, ¿no? Entre comillas inocente, ¿no? Porque pues hace parte también de todo algo que podría estar siendo planeado, ¿no? Y dice, es una pequeña mentirita que ni siquiera fue dicha, a veces son representadas. Por eso es importante el papel de la simbología, ¿no? Porque cuando consigues darte cuenta, muchas mentiras nunca se dicen, solamente se representan. Y en esa forma íntima, una pequeña mentira se va conectando con todo lo demás, produce el mismo efecto en el mundo, que, bueno, ahí viene el ejemplo de una gota de aguas fecales vertida dentro de la mejor botella de champán. Cuando la mentira es lo suficientemente grande, todo el mundo se echa a perder. Pero si miras de cerca, compruebas que la mayor de las mentiras se compone de otras pequeñas, que a su vez se componen de mentiritas chiquititas. Y es el origen de todo. Y entonces ahí es cuando uno se da cuenta cómo se van creando estructuras horribles, claro, de totalitarismos los más espantosos, ¿no? En sociedades en las cuales ya no hay ninguna libertad y se cometen los peores excesos y los peores errores, como el maoísmo, el estalinismo o el nazismo. Es una estructura gigante que se creó a partir de un montón de mentiras. Primero, es una mentira chiquitita. Acto seguido surgen muchas más para secundarla. Luego, en torno de esas ideas distorsionadas que sirven para evitar la vergüenza producida por las otras pequeñas mentiras y después de unas cuantas más para camuflarlas. Consecuencia de todas esas ideas, después y de una forma más terrible, esas mentiras ahora resultan necesarias y se transforman mediante la práctica en una forma de comportamiento en acciones automatizadas, especializadas, estructuradas, formuladas neurológicamente y de carácter inconsciente. O sea, ya se creó, fue una maquinaria, ¿no?, de mentiras. Es impresionante. Y luego dice, y todo esto representa uno de los principales peligros. Todo el mundo, abre comillas, todo el mundo parece engañado. Así que todos, menos yo, son unos estúpidos, puesto que puedo engañar a todo el mundo y salirme con la mía. Puedo manipular el mismo ser, así que no me merece nadie pues ningún respeto. Son esa gente que ves que llegan a subirse en esos regímenes. Es impresionante, ¿no? Y yo creo que esto hoy tiene una relevancia impresionante, porque estamos viviendo tiempos en donde grandes mentiras ya están tomando las masas. Y sobre eso, pues ahorita no me voy a explayar, pero podemos debatir cuando terminemos la lectura.
Continúa. El infierno llega después. O sea, eso se fue creciendo, se fue creciendo, se fue creciendo. ¡Boom! Llegamos a un estado. El infierno llega después. Llega cuando las mentiras han dinamitado la relación entre el individuo o el Estado y la misma realidad. Todo se desmorona y la vida degenera. Todo se convierte en frustración y desengaño. La esperanza traiciona una y otra vez. El individuo deshonesto intenta de forma desesperada realizar cualquier sacrificio, como Caín, pero no consigue satisfacer a Dios, y es entonces cuando el drama entra en su acto final. Torturado por su continuo fracaso, el individuo se amarga, se acumulan las decepciones y los fracasos, y se forja una fantasía. Abre comillas, el mundo se empeña en hacerme sufrir, en degradarme, en destruirme. Necesito y merezco venganza. Tengo que conseguirla. Cierra comillas. Y esa es la entrada al infierno. Es entonces cuando el inframundo, ese lugar ignoto y terrorífico, se convierte en puro sufrimiento. En el origen de los tiempos, de acuerdo con la gran tradición occidental, la palabra divina transformó, al enunciarse, el caos en ser. Esa misma tradición se basa en la noción de que el hombre y la mujer están hechos a imagen y semejanza de Dios. También nosotros convertimos el caos en ser mediante la palabra. Transformamos las numerosas posibilidades del futuro en las realidades del pasado y del presente. Decir la verdad supone incorporar al ser la realidad más habitable. La verdad constituye edificios que pueden resistir en pie durante miles de años. La verdad da ropa y alimento a los pobres. Qué bonito esto. La verdad supone incorporar al ser la realidad más habitable. La verdad construye edificios que pueden resistir en pie durante miles de años. La verdad da ropa y alimento a los pobres y hace que las naciones disfruten de prosperidad y seguridad. La verdad reduce la terrible complejidad de una persona a la simplicidad de su palabra, de tal forma que pueda estar a menudo, de tal manera que pueda estar a nuestro lado y no en contra de nosotros. La verdad hace que el pasado se quede de verdad en el pasado y consigue sacar el mayor provecho de nuestras posibilidades futuras. La verdad es el mayor recurso natural, aquel que nunca se puede agotar. Es la luz en las tinieblas. Ve la verdad, di la verdad. La verdad no se manifestará en forma de opiniones en boca de otros, puesto que la verdad no es ni una sucesión de eslóganes ni una ideología. Será, por el contrario, algo personal. Tu verdad es algo que solo tú puedes determinar, puesto que se basa en circunstancias únicas de tu vida. Entiende tu verdad personal, exprésala con cuidado, articúlala bien, tanto a ti mismo como a los demás. Así conseguirás en lo inmediato una vida más abundante y una mayor seguridad, al tiempo que tomas posesión de la estructura de tus creencias actuales. Y así conseguirás la benevolencia del futuro, que posiblemente se aleje de las certezas del pasado. La verdad simplemente emana, permanentemente renovada, del manantial más profundo del ser. Impedirá que tu alma se marchite y agonice cuando tengas que hacer frente a la inevitable tragedia que es la vida. Así no sentirás la necesidad de cobrarte venganza por esa tragedia, que es parte necesaria del terrible pecado del ser, que toda cosa creada ha de soportar con entereza para poder simplemente existir. Si tu vida no es lo que podría ser, prueba a decir la verdad. Si te aferras de forma desesperada a una ideología o si te regordeas en el nihilismo, prueba a decir la verdad. Si te sientes débil, rechazado, desesperado y confundido, prueba a decir la verdad. En el paraíso todo el mundo dice la verdad. Eso es lo que convierte en el paraíso. Di la verdad, o por lo menos, no mientas. Y ahí termina la regla número 8. Ahí termina la regla número 8. Bueno, muchísimas gracias. Y ahora voy a abrir los micrófonos, pero voy a ir mientras tanto, mientras ustedes, alguien quiera comentar, voy a